en un esfuerzo de síntesis y de condensación histórica para desarrollar el tema que se me ha solicitado que presente en esta ocasión, pues podría empezar por decir que el factor religioso es un factor relevante en la historia de nuestro país. El factor religioso está presente en toda nuestra época novohispana, 3 siglos de coloniaje. Está presente naturalmente en la época de la independencia y está presente posteriormente en distintas modalidades después de la independencia hasta nuestros días. Es decir, han transcurrido 5 siglos, 500 años, 3 de novohispano, 2 de independencia, en donde la religión, o como se le acostumbra llamar ya a partir de la Constitución de 1917, la cuestión religiosa está presente siempre en una o en otra forma en nuestra vida de relación, en nuestra vida social. Sería, por supuesto, demasiado prolijo el detenerme en cada una de las etapas en que ha evolucionado la cuestión religiosa en México. Simplemente querría decir que en la etapa virreinal, pues la Iglesia estuvo bajo la férula, llamémosle así, del patronato, que fue una institución en que los papas, por razones de distancia, por razones de tiempo, le otorgaron a la corona española para que interviniera en los asuntos de la Iglesia con un propósito fundamental, que era la evangelización. Había tal confianza de la Santa Sede con los reyes de España que no tuvo inconveniente en establecer el famoso patronato de Indias, que después se convirtió en una institución en que el poder civil abusó y fue muchísimo más allá de lo que estaba autorizado por el Papa. En la independencia, pues es evidente que a partir de ella, los primeros documentos de don José María Morelos y Pavón, los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, pues establecieron sin excepción alguna la religión católica como la única de la nación mexicana y además se introdujeron una serie de protecciones por parte del Estado hacia la religión católica. Esto mismo sucedió en todos los documentos constitucionales, los mismos los federales que los centralistas. En todos ellos, hasta 1857, se estableció, aún en los liberales, que la religión católica sería la única de la nación mexicana. En 1857, la Constitución liberal de ese año fue la primera vez en que se establece, o más bien que se omite establecer, el reconocimiento de la religión católica y se establece la libertad educativa y la libertad de imprenta, pero aún la libertad de imprenta se estableció poniendo un límite, el límite era el dogma católico. Bueno, posteriormente, una vez que hay el conflicto entre los constitucionalistas del 57, con don Benito Juárez a la cabeza, y los conservadores que van a desconocer la Constitución, pues don Benito Juárez se instala en Veracruz y ya iba a emitir varias leyes a las que se les denominó leyes de reforma. La más importante de esta ley para nuestro propósito es la ley de libertad de culto, que aunque por primera vez establece efectivamente la libertad religiosa en nuestro país, está sumamente limitada por otras disposiciones de esa ley y de otras leyes posteriores, como la de cancelar la posibilidad de órdenes religiosas, de obras de asistencia y de responsabilidad social por parte de la Iglesia, y muchas otras limitantes que atentan contra la propia libertad religiosa que se establecía en esta primera ley.
una vez que transcurre todo este largo periodo del siglo XIX, o por lo menos parte fundamental del siglo XIX, en 1872 fallece don Benito Juárez y don Sebastián Lerdo de Tejada promueve que estas leyes de reforma que habían quedado, digamos, en una especie de limbo, se reincorporaran o se incorporaran a la Constitución y quedaran como parte fundamental de ella. Se condensan en 5 artículos en donde están las partes fundamentales de la ley. Vendrá después don Porfirio Díaz, que aún con esa constitución, ya una constitución de corte anticlerical y limitante de la libertad religiosa en muchos aspectos, don Porfirio Díaz pues trata de hacer una política de conciliación y establece una relación de modus vivendi frente a la Iglesia, en donde ni se aplican las leyes drásticamente ni tampoco se derogan. Así surge toda una situación nueva en donde la Iglesia tiene una libertad de facto para crear ciertas instituciones, escuelas, hospicios, en fin, pero limitado siempre con la Constitución que estaba como espada de Damocles sobre ella. Posteriormente viene la Constitución, aquí la Revolución de 1910. Lo más importante es decir que don Francisco I. Madero, que fue el iniciador, era un hombre que tenía aunque no personalmente no era católico, tenía una gran actitud de apertura sobre los católicos, pidió que colaboraran con él y consta ya documentalmente que don Francisco I. Madero tenía la intención, y lo declaró en varias ocasiones, inclusive en mitines públicos, que había que derogar o abrogar las leyes de reforma por considerarlas que atentaban contra las libertades fundamentales de los ciudadanos. Lamentablemente es asesinado don Francisco I. Madero con Pino Suárez y va a surgir la figura de Victoriano Huerta, que es quien maniobra para la renuncia de Madero y posterior asesinato. Victoriano Huerta pues se convierte en un dictador y crea un conflicto muy serio frente al pueblo católico. La inmensa mayoría del pueblo católico apoyó a don Francisco I. Madero. El Partido Católico, que se crea gracias a las condiciones establecidas por don Francisco I. Madero, va a apoyar a Madero y va a oponerse a Victoriano Huerta. Sin embargo, hubo algunos dirigentes, muy pocos del Partido Católico, el licenciado Tamariz, entre otros, que van a apoyar a Huerta, y esto trae una consecuencia terrible para todo el catolicismo y para la propia Iglesia. Lamentablemente, como a veces sucede en la historia, en 1913 se estaba celebrando las dietas de Zamora, y ahí los obispos y los arzobispos dictaron una carta desconociendo cualquier actividad de los católicos que fueran en contra de Madero, la conspiración en contra de Madero, y apoyan abiertamente a Madero. Lamentablemente esta carta no fue difundida externamente y no se conoció sino ya con posterioridad, gracias, entre otros historiadores, a Jan Meyer y otros más. El hecho es que se levanta contra Victoriano Huerta Carranza y surge poco a poco, gradualmente, un movimiento dentro del carrancismo tremendamente anticlerical y anticatólico. Y se cometen una serie de felonías, de agresiones, de destrucciones, de actos sacrílegos que todavía no están totalmente, vamos a decir, inventariados, pero que es indudable que sucedió, como lo dice la principal historiadora y especialista en esta época. El hecho es que entonces don Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente para que se estableciera una nueva Constitución, o por lo menos se modificara, así se decía inicialmente, la Constitución del 57.
La realidad es que este Congreso de 1917 no se renovó la Constitución del 57, sino que surgió una nueva Constitución. Esta Constitución de 1917 fue tremendamente anticlerical y también antirreligiosa. ¿Por qué razón? Porque se dio, en primer lugar, en un ambiente en donde no hubo una sola voz católica, una sola voz que defendiera los valores o los principios del catolicismo. Fue monopolizada totalmente por ideologías o por personas que tenían una ideología totalmente contraria a la Iglesia y aún al catolicismo. Repito, no solamente fue anticlerical como muchos, sino antirreligiosa en muchísimos aspectos. Nada más para dar una idea de cuál fue el clima de este constituyente, pues uno de los diputados que se consideraban más moderados, Alfonso Cravioto, diputado por Hidalgo, inicia su discurso con esta tónica: si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, se me olvida la expresión, pero era si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, cuerdas de fraile tejerán mis manos. Dice, no, tripas de fraile tejerán mis manos. Esta es la expresión literal sacada del propio diario de los debates. Esta Constitución termina y se proclama el 5 de febrero de 1917. En ella existen 5 artículos muy afrentosos, digamos, o muy que vulneran esencialmente las libertades espirituales, las libertades religiosas. El artículo 3º, en primer lugar, que establece la educación laica y que entendieron en el contexto del Constituyente del 17, la educación laica como una educación antirreligiosa. El artículo 5º, que establece la desaparición de corporaciones religiosas y prohíbe el voto religioso. El artículo 24, que si bien establece la libertad religiosa, es exclusivamente respecto al culto y siempre y cuando se haga en el interior de los templos. Y el artículo 130, pues que es un cuerpo de muchas disposiciones, todas ellas de carácter anticlerical, antirreligioso, entre otras el desconocimiento de la Iglesia Católica como institución. No se reconocerá personalidad jurídica, lo decía el artículo 130, en las corporaciones religiosas denominadas iglesias. Bueno, y así hay una serie de cuestiones muy inconvenientes, como por ejemplo la de establecer que las legislaturas de los estados serían las que podrían determinar las necesidades espirituales de los fieles, y que las legislaturas de los estados tendrían que determinar el número de sacerdotes que hubiera en cada región del país. Esto ya es muy conocido. Se sabe, por ejemplo, en Chihuahua, pues que hubo primero la autorización a 17 sacerdotes, después a 15, después a 3 y después a 1. En Tabasco también se redujo a un solo sacerdote, pero además con la condición, así se establecía en la ley, que tuviera más de 40 años y que fuera casado. Bueno, esto dio como consecuencia todas estas situaciones a un movimiento que se conoce históricamente como la cristiada, que es bastante ampliamente conocido y que no me voy a referir a él por falta de tiempo. Lo que importa es que a partir de 1929 hubo una especie de, también así se le llamó, de modus vivendi, de arreglos entre el poder de la Iglesia o el poder espiritual o la autoridad espiritual y el poder político, y mediante los cuales pues se fue llevando a cabo una relación muy sui generis, porque por una parte, como en la época anterior, ni se derogaban los aspectos de la Constitución menos libertarios, ni tampoco se aplicaba rígidamente. Era una especie de control del Estado frente a la Iglesia y respecto al pueblo católico, que era la inmensa mayoría. Así pasan los decenios
hasta que llegamos a 1988, en que llega presidente de la República el licenciado Carlos Salinas de Gortari, y en su toma de posesión, porque había sido muy cuestionada la elección de él, pues en primer lugar invita por primera vez a la cúpula de la Iglesia Católica a esa toma de posesión, y entonces están ahí obispos, arzobispos, el nuncio, etc. Bueno, todavía el nuncio era delegado apostólico, y en ese discurso de toma de posesión dice él que es necesario modernizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. No dice más. No menciona después de 3 años ninguna otra ocasión qué es lo que pretendía con esa expresión de modernizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. No es sino hasta 1991 en que en diciembre presenta el presidente Salinas una iniciativa de reformas a la Constitución de los artículos 3, 5, 24, 27, fracción 2 y 3 y el artículo 130 de la Constitución. Se discute ampliamente esta iniciativa y es aprobada en sus términos, y es la primera vez que hay un principio de derecho a la libertad religiosa reconocido, con sus ambigüedades, con sus aspectos todavía insatisfactorios, pero que al fin y al cabo ya se abre la brecha para transitar y alcanzar este derecho fundamental, que podríamos decir que es el derecho, pues como llamaba algún papa, alfa y omega de todos los derechos humanos. Es la piedra angular de los derechos humanos, porque en ese derecho está implicada la decisión fundamental de las personas para su destino temporal y su destino supratemporal, su destino eterno. Viene entonces esta nueva época, pero que no es satisfactoria totalmente, porque hay muchas restricciones al derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención, que más se prodigó en la prensa y en las comunicaciones, fue que se le reconoció por primera vez, después de 1917, personalidad jurídica a la Iglesia o a las iglesias, no solamente, por supuesto, a la Iglesia Católica, sino a todas las comunidades religiosas que se inscribieran en gobernación y que cumplieran determinados requisitos que después se va a establecer en la ley secundaria. Llegamos así hasta 2013, si mal no recuerdo, en que se promueve una reforma al artículo 40 de la Constitución para incluir la expresión laica dentro de nuestra forma de gobierno. Es decir, el artículo 40, desde la Constitución del 57, decía que nuestra forma de gobierno es un sistema democrático, constitucional, republicano, constituido por estados libres y soberanos. Bueno, pero ahora se introduce la expresión laica para decir somos un gobierno republicano, democrático, laico. Es todo lo que se dijo, y se quedó todo el demás contenido del artículo 40 en la misma forma. Esto obedeció indudablemente a la creencia de que se iba a establecer en México, a través de otra reforma constitucional, el derecho pleno a la libertad religiosa, y entonces los grupos más radicales de laicismo, digamos ortodoxo, pues introdujeron esta iniciativa y fue votada finalmente por el Congreso. Y junto a esta, casi en paralelo, se reforma el artículo 24 de la Constitución, que inicialmente es presentada por un diputado López Pescador, que presenta tal cual en los términos que acoge el derecho internacional de los derechos humanos, en una forma amplia, con las dimensiones privadas y públicas, con la dimensión individual y colectiva de la libertad religiosa, pero
esta iniciativa va a sufrir una serie de afectaciones, de modificaciones, y finalmente, pues me parece que queda en situación prácticamente igual o peor que lo que existía en el texto anterior. Y sobre todo hay una situación que es muy reprobable y que establece en este nuevo artículo 24 de la Constitución que nadie podrá realizar actos de culto que tengan alguna expresión política, etcétera. No recuerdo los términos, pero son más o menos aproximados. El hecho es que esto, pues, vulnera el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, el derecho a la libertad religiosa, por supuesto, el derecho a la libertad de imprenta, y que en el momento en que se discutía este artículo, los diputados que proponían y que apoyaban la libertad religiosa no se percataron de esto. En el artículo 130 de la Constitución se establecía que los ministros de culto no podrán realizar actos de culto público que tengan implicaciones políticas. Pero aquí en el 24 no dice solamente de los ministros, sino de los ciudadanos. Dice, nadie podrá celebrar tal y tal y tal. Y nadie implica a todos los ciudadanos. De tal manera que ampliaron la esfera de control del Estado mediante una facultad prácticamente discrecional en contra de la libertad de los ciudadanos. Bueno, yo creo, por último, que es necesario en México luchar muy fuerte porque se establezca realmente el derecho amplio de la libertad religiosa, como lo establece todos los pactos internacionales en los que México inclusive es parte y por lo tanto parte obligada. Pero me parece que tendría que hacerse ese esfuerzo fundamentalmente a través de una promoción intensa de la cultura de los derechos humanos y específicamente de la cultura del derecho a la libertad religiosa, porque hay mucha carencia en el conocimiento de este derecho. Y luego, por otra parte, también trabajar en un texto de reforma constitucional que sea consensuado y en el que se invite a representantes de distintas denominaciones religiosas o de todos nuestros hermanos protestantes para que apoyen y se les diga de qué se trata y no se piense que se les está marginando. Y por último, y yo creo que esto es importante, me parece, que este derecho a la libertad religiosa puede ir ya operando constitucionalmente y en la praxis a través del Poder Judicial Federal. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución reformado en 2011, el Poder Judicial de la Federación tiene necesariamente que ejecutar, que reconocer, que conceder amparo en su caso o sentencia sobre inconstitucionalidad en materia de derechos humanos y en materia de derecho a la libertad religiosa, independientemente del texto del artículo 24. De tal manera que ya cualquier individuo, cualquier ciudadano que se sienta afectado, afrentado en su derecho a la libertad religiosa, puede proponer o puede interponer un amparo ante un juez de distrito. Se pueden interponer también controversias constitucionales, acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. Muchas gracias.